Bienvenidos a la parte 2 de cómo modelar un dragón en Nomad. En este vídeo vamos a llevar el dragón a otro nivel. Vamos a partir de lo que nos dejamos en la parte 1 y vamos a construir la cabeza. Os voy a contar algún truco y cómo trabajo yo en estos casos, así que espero que aprendas mucho y no me enrollo más. Vamos para allá. Lo primero que vemos aquí es que hemos añadido una imagen de referencia. Una imagen de referencia compuesta por varias imágenes para tenerla siempre presente mientras modelamos. Ahora vamos a añadir una esfera, le bajamos las subdivisiones y con la herramienta mover vamos a empezar a crear esa forma de la cabeza del dragón. Antes de nada vamos a activar la topología dinámica. Así siempre tendremos una resolución de la malla óptima. Ya simplemente con la herramienta mover vamos creando esa forma. Y después con la herramienta suavizar, suavizamos lo que es el objeto y ganamos toda esa resolución de repente. Seguimos moviendo hasta que tengamos una forma que estemos contentos con ella, una forma muy básica. Ahora vamos a coger la herramienta doblar y con ella vamos a marcar lo que sería la boca, hacernos una especie de esbozo donde queremos que la boca esté, los ojos también, y podemos volver a la herramienta mover para terminar de retocar toda esa forma de la cabeza. Haremos esto una y otra vez hasta que tengamos la forma que queremos. Ahora con la herramienta arcilla vamos a empezar a crear volúmenes. Vamos a empezar por la nariz. También podemos usar la herramienta brocha, como hago yo aquí, que crea volumen un poco más rápido. Me gusta más cómo funciona para estas cosas. Y simplemente puntualizamos sobre la nariz, la barbilla, el contorno de los ojos, para empezar a tener una visión más realista de la cabeza. El siguiente paso que vamos a hacer es la boca abierta del dragón, así que seleccionamos la máscara, lazo y marcamos la zona de la mandíbula baja. La invertimos y movemos el pivote donde estaría la mandíbula y lo rotamos unos grados hasta que veamos que nos gusta la apertura de la boca. Eliminamos la máscara y ahora con la herramienta recortar vamos a recortar el espacio que nos sobra de la boca, que nos ha quedado así estirado, y nos queda perfecto. Reforzamos la malla con la topología dinámica y ya tenemos una pieza mucho mejor. Podemos seguir retocando un poco las formas, ajustándolas ahora con la boca abierta. Algo que quería resaltar antes de seguir y que vais a ir viendo durante el vídeo es que estamos trabajando con una topología media-baja. Tenemos que ver esos polígonos, no tenemos que precipitarnos en subir las divisiones porque creemos que va a tener más detalles y se va mejor las formas que estamos esculpiendo. Tenemos que trabajar con baja resolución, ir creando los volúmenes desde abajo. Poca resolución, ir subiendo poco a poco hasta que creemos detalles muy finos como las texturas finales que veremos con mucha resolución. Muy difícil de difuminar y de trabajar los volúmenes, nos complica mucho la cosa, así que siempre iremos de poca resolución a más resolución conforme añadamos detalles y vayamos evolucionando todo el modelo, ¿vale? Así que vamos a seguir. Con la herramienta mover podemos trabajar un poco esta zona así como de la comisura que se le queda a los dragones, dejarla un poco más abierta y volvemos a la herramienta arcilla y brocha para seguir trabajando esos volúmenes un poquito más y definiendo mejor las formas de la boca, la nariz, el contorno de los ojos. Siempre vamos a estar trabajando así. Herramienta mover, arcilla, brocha y creando volúmenes poco a poco hasta que vaya teniendo la forma que queramos. Aquí para la nariz, por ejemplo, he usado la herramienta de brocha
para crear los huecos y lo mismo, herramienta mover y seguimos creando volúmenes hasta que tenga una forma que estemos contentos con ella. Ahora vamos a pasar a añadir los ojos, así que añadimos una esfera, la subimos a la zona de nuestra cabeza y la hacemos más pequeña y vamos a colocarla con el gizmo en lo que sería la cuenca de los ojos. Vale, una vez lo tengamos, volvemos a la cabeza, lo seleccionamos y con la herramienta brocha vamos a crear esos párpados. Podemos subir un poco la resolución, justo como solo vamos a modelar ahí, solo subirá ahí la resolución y así podemos crear los párpados rápidamente y tener una visión cada vez más cercana de nuestra cabeza. Podemos ajustar con la herramienta mover y arcilla continuamente, son las que más vamos a usar durante el modelado. Y ahora simplemente seleccionamos nuestra esfera otra vez, el ojo, y vamos a aplicar el modificador de espejo para tener los dos ojos uno a cada lado y listo. Vamos a seguir creando volúmenes con la herramienta arcilla, un poco en la frente, lo que es el hocico, sin volvernos muy locos con la resolución, una resolución media-baja como tenemos aquí, que podamos ver bien los polígonos y seguimos creando esos volúmenes. Vamos retocando en todo momento, girando el modelo para ver desde todas las vistas que nos cuadra cómo es la forma de la cabeza. Ahora vamos a empezar a añadir los dientes. Para ello vamos a usar la herramienta tubo o curvas, así que la seleccionamos, hacemos una pequeña rayita, eliminamos todos los nodos sobrantes, dejamos solo los dos extremos y uno en medio. Activamos el radio, el principio y el final y vamos a darle esa forma de colmillo. Simplemente tocamos los valores y el tamaño que veamos adecuado lo tenemos. Ahora podemos girarlo y lo colocamos en su sitio en la boca. Ahora para crear el resto vamos a clonarlo. Simplemente clonándolo lo colocamos un poco. Ahora vamos a añadir, seleccionar los dos colmillos que hemos creado, vamos a añadirlos a un grupo y los vamos a clonar. Los giramos 90 grados y los ponemos arriba. Ya los podemos colocar donde queramos, dándole la forma que nos parezca la más adecuada. Seguimos modificando un poco la cabeza con la herramienta brocha. Conforme vamos añadiendo detalles, vamos avanzando en todo a la vez. De esta forma la podemos llevar de una forma más consistente la cabeza. Ahora os voy a enseñar una técnica bastante chula para crear todos los colmillos de la cabeza para no tener que ir duplicando uno a uno, que sería muy tedioso. Si vamos a duplicar un colmillo, lo dejamos aquí en el centro, vamos a seleccionar la herramienta de curvas y vamos a hacer una línea por donde irían los dientes, ¿vale? Y nos aparece aquí el tubo. Perfecto. Simplemente le damos ahora a convertir en curva repeater y nos crea un array dentro del tubo, como os fijáis. Seleccionamos el colmillo que hemos duplicado antes y lo llevamos primero a un borde de la curva que hemos creado. Si os fijáis, lo dejamos ahí en el borde, lo ajustamos, tamaño y todo. Y ahora vamos al panel de nuestra escena y llevamos
ese colmillo dentro del array y sacamos el array del tubo. ¿Vale? Fijaos bien que se queda el array y el colmillo que hemos creado, y el otro tubo se queda fuera. Lo escondemos y ahora aumentamos la cantidad de repetidores y enseguida tenemos creados un montón de colmillos en nuestra boca sin mayor esfuerzo que el haber creado la curva. Es una forma muy rápida. Ahora simplemente podemos corregir un poco esa posición, girar los colmillos para que se queden perfectos. Y ahora para la parte de arriba repetimos el proceso. Ahora que ya tenemos los dientes, voy a seguir trabajando la zona de los ojos y la boca con la herramienta doblar y mover. Simplemente vamos tallando esos detalles y moviendo la boca para darle así un aspecto más feroz, y recolocamos los dientes seleccionando la curva. Ahora vamos a añadir nuevos colmillos para darle un poco más de dinamismo a la boca. Así que simplemente vamos a seleccionar un colmillo de los que tenemos ya, lo duplicamos y lo movemos así un poco hacia la parte de atrás, lo escalamos un poco y seguimos copiando y duplicando y colocándolo. Que quede en una posición coherente en la boca, y si queréis añadir alguno más, perfecto. Ahora seguimos con la herramienta brocha y mover, añadiendo más detalles. Como veis, vamos poco a poco. Conforme avanzamos y añadimos cosas a nuestra cabeza, vamos creando más detalles y volúmenes para que la cabeza en conjunto vaya evolucionando. Ahora vamos a crear los cuernos en la cabeza. Así que seleccionamos la herramienta tubo, ponemos nuestra vista de perfil y dibujamos una línea. Activamos los 3 puntos del radio y simplemente vamos moviendo los nodos hasta crear la forma del cuerno que queramos. En este caso yo lo voy a dejar así. Y ahora lo que voy a hacer es duplicar el cuerno. Lo voy a escalar un poquito, lo validamos y con la herramienta recortar, seleccionando lazo, voy a recortar una gran parte, como vemos aquí, y esta pieza será la cabeza y une el cuerno. Es una manera súper rápida de crearlo y no tenemos que empezar a crear geometría ahí en la cabeza. Ahora simplemente podemos seleccionarlo y vamos aquí al panel de simetría, y aquí abajo tenemos la opción voltear objeto. Lo clonamos, volteamos el objeto y ya lo tenemos en el otro lado. Es súper sencillo y rápido. Ahora los unimos con la función booleano. Seleccionamos la cabeza y las dos partes que hemos creado y unimos con booleano. Así no perdemos nada de resolución en nuestra cabeza y tenemos una unión perfecta. Ahora podemos seguir añadiendo detalles con la herramienta doblar. Voy a crear un poco de detalles en esta parte de los cuernos, y combinado con brocha y arcilla pues creamos más volúmenes para que todo vaya evolucionando en conjunto.
Vamos a seguir añadiendo más partes a nuestra cabeza. Así que voy a añadir ahora los bigotes largos que suelen tener estos dragones orientales. Y vamos a hacerlo igual con la herramienta tubo. Es súper polivalente. La seleccionamos, dibujamos nuestra línea. En este caso no voy a activar todos los radios, pero vamos a usar la función espiral, ¿vale? Activamos espiral, vamos tocando los ajustes hasta que creemos una forma que nos guste. En este caso, así tiene un rollo de movimiento, es como si estuviera volando en el aire y creo que queda perfecto. Es ir tocando ajustes hasta que nos guste cómo queda. Ahora, simplemente para llevarla al otro lado, si usamos la simetría, el duplicador de espejo, nos va a dar error porque el nodo no está en el centro. Como yo he hecho en este caso, por ejemplo, y así lo practicáis también, he cogido el pivote, lo he llevado al centro y he aplicado el repetidor del espejo y ya tenemos perfectamente el bigote en el otro lado. Ahora vamos a darle al espejo, a mirror, le damos a validar, nos sale aquí para que elijamos qué tipo de validación queremos, si unir los hijos, mantener las instancias o desdistanciarlo, ¿vale? Si unimos los hijos vamos a perder las funciones de curva y van a estar unidos. Entonces en este caso le vamos a dar a desdistanciar, así cada curva podremos editarla por separado y podremos crear esa asimetría que es más natural. Así que hacemos eso y modificamos un poco si queremos. El siguiente paso que vamos a hacer es lo mismo con la herramienta tubo. Vamos a crear todo el pelo, el cabello del dragón. En este caso usaremos la opción de perfiles y como veis aquí simplemente en el editor de perfil creo una pequeña curva para dar esa sensación de pelo. Activo el radio en todos los nodos, con los 3 puntitos y simplemente pues le vamos dando forma, grosor y colocamos la curva donde queremos y creamos toda esa fluidez del pelo poco a poco. Vamos alternando entre la opción de imantado o capturar para que se nos adhiera a la cabeza, pero si os fijáis la desactivo enseguida porque si sigo tocando un nodo va a buscar donde querer imantarse y eso nos va a jorobar la curva. Así que simplemente cuando quiero que esté pegada a la cabeza la tengo activada y enseguida luego la desactivo y así vamos creando los pelos. Seguimos sin salirnos de la herramienta tubo, volvemos a seleccionarlo, seleccionamos curva aquí en el menú de la izquierda y dibujamos otra, y eso es lo que nos permite es mantener el perfil y todos los ajustes que tenemos en las curvas que ya hemos realizado. Así de esta manera podemos crear pelo súper rápido. Así que haremos esto una y otra vez hasta que tengamos la densidad y toda la cantidad de cabello que queramos de nuestro dragón. Aquí ya hemos terminado de añadir todas nuestras capas de pelo. Vamos a duplicar hacia el otro lado, si no tenemos que repetirlo. Así que simplemente seleccionamos todos los tubos, los metemos en un grupo, llevamos el pivote al centro, importante, seleccionamos, le llevamos al centro, ya añadimos el repetidor de espejo, el mirror, y lo tenemos. Si queremos podemos retocar algún cabello para darle más asimetría, pero poco más. Ahora con la cabeza seleccionada vamos a activar el modo individual solo para quitarnos todos los pelos y los dientes.
voy a usar la herramienta brocha para crear un poco de espacio aquí en la boca, en el interior, y vamos a crear la lengua. Simplemente seleccionamos la herramienta máscara, modo pincel, y pintamos por dentro, por donde iría la lengua. Vamos al panel de arriba a la opción de máscara y lo que vamos a hacer es usar la función extraer para crear esa nueva geometría. Si ajustamos la suavidad, ajustamos el espesor y le damos a extraer. Ahora vamos a activar la topología dinámica para esculpir un poco sobre ella y darle forma y que no se nos deforme demasiado. Así con la herramienta mover y aplanar y doblar vamos creando esa forma de la lengua. Como veis, si os fijáis, estamos siempre usando las mismas brochas porque son las más útiles para crear todo este tipo de formas. No necesitamos ninguna brocha demasiado especial. Volvemos a hacer visible todos los objetos para ver cómo va quedando nuestra cabeza de dragón. Es importante darle nombre a todas las capas cuando tenemos unas cuantas y meterlas en grupos para que toda nuestra escena tenga un poco de orden. Si no, esto se vuelve una locura. Voy a mostrar el cuerpo del dragón que habíamos creado en la primera parte y vamos a ver, vamos a empezar a trabajar un poco la pose del dragón ahora que ya tenemos la cabeza. Así que simplemente lo seleccionamos y vamos a ir moviendo esos nodos y creando un poco la pose, inspirándonos un poco en la imagen de referencia que tenemos aquí abajo. Vamos moviendo, usando retorcer, escalando, moviendo nodos y aumentando la cantidad de repeticiones hasta que estemos contentos con la pose de nuestro dragón. Una vez hayamos creado esa pose del dragón, vamos a coger la cabeza y voy a llevarla En este caso yo he unido todas las partes y me he dejado una copia editable. Podéis hacer eso porque como hay repetidores y modificadores, cuanto movamos la cabeza, aunque esté en grupo, se van a separar. Entonces os dejáis una copia, cogéis la cabeza, la unís toda y la ponéis simplemente para comprobar escala de cabeza y cuerpo. Si no, podéis hacerlo más tarde. Y a mí me gusta ir viéndolo ya en este punto. Así que una vez tenemos la cabeza ya toda en su sitio, nos podemos hacer una mejor idea de la forma del dragón y cómo va a fluir en el espacio. Y así podemos seguir trabajando y modificando la pose del dragón ahora con la cabeza. Y hasta aquí ha sido la segunda parte de cómo crear un dragón en Nomad Sculpt. Hemos creado la cabeza con todo su pelo y hemos trabajado la pose, así que espero que hayas aprendido mucho y que yo haya sido capaz de transmitirte todo lo necesario para que seas capaz de seguirlo bien. En la tercera parte, que te aparecerá aquí si ya está disponible, vamos a crear las patas y las garras, también las vamos a texturizar y vamos a hacer la espina dorsal y acabaremos nuestro dragón y lo dejaremos completito, ¿vale? Así que nada, ve a verla si ya la tienes disponible y suscríbete para formar parte de esta comunidad Nomad Sculpt. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos.